Esta es la congregación de los santos y tu Espíritu está aquí, tu palabra está aquí, el cuerpo de Cristo está aquí. Sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, haya espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. He aquí, el Señor está en medio de nosotros y su gloria en manifestación y sus dádivas en manifestación. Aquí el Señor envía toda buena dádiva, todo buen recurso. Todo será aprovechado por cada uno. Todos seremos saciados de su gran bondad. Comeremos y nuestro corazón se deleitará en su presencia. Gozo hay para todos. Es el manto de gozo, es la vestimenta de justicia que tenemos ahora en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en comunicar y declarar e impartir la poderosa palabra viviente. Es el alimento, es, Señor, el cumplimiento de la palabra que dice: la cabeza nutre a todo el cuerpo. Sea así, haga tu palabra, tu Santo Espíritu, maravillas. Haya espíritu de fe. Sí, Señor, porque viene la fe por el oír y la fe se levanta en este pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén. Aleluya. Gloria a Dios en esta mañana. Y hacemos una gran declaración, que es cuando se dice: abran las Escrituras. Y vayamos a la poderosa palabra de Dios, el testimonio. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su segunda carta personal a un hijo amado. Pablo lo llamó hijo amado, hijo verdadero. Amén. ¿Recuerdan cuando los apóstoles en Hechos capítulo 4 llamaron a Bernabé hijo de consolación? Igualmente Pablo llamó a Timoteo hijo verdadero en la común fe. Y vemos esa línea en todos los apóstoles. Amén. La segunda carta, Timoteo es el destinatario, son cartas pastorales. Timoteo era un ministro y Pablo lo llamó en el libro de los Hechos. Allí Pablo se dio cuenta de ese buen testimonio que tenía Timoteo y lo llamó en Hechos 16. Y ahora le escribe la segunda carta. Vamos a leer desde el principio. Capítulo 1, verso 1. Yo, Pablo, el autor, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, el destinatario. Amado hijo, que tengas gracia, misericordia y paz. Estas son palabras propias de la casa. En la casa hay gracia, misericordia y paz. Eso es propiedad de la casa. Y los hijos son hijos en la fe, son hijos del reino, son hijos de paz, hijos de misericordia, hijos de gracia. Y le sigue diciendo el apóstol Pablo, de Dios el Padre. Vean cuán bueno es el Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Después de estos saludos continúa: doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados sirvo con limpia conciencia, de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo oraba por este joven ministro. Y
dice, pues me viene, verso 4, al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo, pues me viene a la memoria la fe sincera o la fe no fingida. Y aquí tenemos el punto de la palabra. La fe sincera. Sinceridad tiene que ver con no estar fingiendo, sin fingimiento. Miren, aquí está el punto de partida y la ruta que es el tema de la carta, la fe sincera. La fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Amén. Bueno, tenemos aquí una estructura de palabras. Ya no es ver la palabra fe como palabra sola. Ahora es ver la frase, la fe sincera. En otra versión dice, la fe no fingida. Y esto es tan interesante y tan importante. Bueno, ¿cuál es la fe sincera? ¿Qué es la fe no fingida? Y toda la carta se ocupa de ello. Toda la carta se ocupa de ello. Y quiero que tome buenos apuntes, por favor. Miren, nos reunimos hoy no por ocasión de día y hora, sino porque somos buscadores de aquellos que se reúnen con sinceridad y aquellos que practican la fe sin fingimiento. Y no podemos estar en cualquier lugar y no podemos ir con cualquier persona. Llega un punto en nuestra vida espiritual en que nos comportamos con toda seriedad con nosotros mismos. Crecimos desde nuestra juventud, cuando comenzamos a trabajar y generar finanzas, comenzaron a gustarnos las cosas baratas, por ejemplo. Y aún todavía escogemos entre lo barato y lo caro. Conocemos también lugares y personas. Y nos ha gustado, a la mayoría, alcanzar aquello que está más próximo, lo más cercano, por la cercanía, ¿verdad? Pero hay algo en lo cual no debemos jugar con nosotros mismos. Hay algo en el cual no podemos arriesgarnos en nada, y es tocante a la fe. Si usted desea continuar valorando todavía lo barato o lo caro, lo cerca, lo lejos, está bien. Pero lo que sí hoy nos dice la palabra es respecto a la fe, que es tu salvación, tu vida eterna, tu vida espiritual, es tu vida en proceso de edificación. Allí debe ser sincera, sin fingimiento. Entonces yo debo conocer lo que Timoteo conocía. Yo debo conocer esa fe sincera y Pablo la expone. Pablo nos da los esenciales al detalle y estoy contentísimo de esta palabra porque nos gusta la sinceridad. Amén. Si usted no se ha casado en el matrimonio civil, hoy dígale a su pareja, dígame con toda sinceridad cuándo nos casamos. Y póngalo entre la espada y la pared, y allí va a ver el concepto de sinceridad. El concepto de sinceridad.
ya no sea la concubina de alguien, ¿me oyó? Ya no sea la concubina de él. Entonces, metí ese ejemplo para llamar su atención y para decirles que tocante a la fe es algo muy serio, muy serio. ¿Ven? Entonces, vamos a continuar leyendo la palabra. Primero, el apóstol Pablo en este versículo 5 me da 3 nombres que es el linaje del cual desciende este joven Timoteo. La abuela Loida, la madre Eunice y ahora Timoteo el joven. Nos maneja un verbo en 2 ocasiones en este texto, es habitar. La fe sincera es el habitante, morador, residente que vive en nosotros. Es el autorizado a residir permanentemente en nosotros. Nuestra vida va a vivir lo que tengamos dentro. Si dentro de nosotros habita la fe sincera, eso es lo que vamos a vivir desde el interior. Desde el interior. La fe sincera tiene como característica no la práctica de algo exterior, donde entramos a grupos y donde tenemos plataformas y estamos como seguidores. No, la fe sincera vive dentro. Es sincera porque sabemos que es no fingida. Y esta es una de las características. Habitó primero, aleluya, qué elegante, habitó primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita también en ti. ¿Quién habita en ti? Y aquí no es un asunto de pensamientos del día, es un asunto profundo, nada volátil, no es una memoria volátil, no, aquí es quién habita en ti y se llama la fe no fingida. Sigo leyendo en el verso 6, dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. No hay fuego en esta figura de esa lumbre o de ese avivamiento interior, no hay fuego si no hay sinceridad. El fingimiento no puede encender, el fingimiento sencillamente no es calor. No es calor el fingimiento, no podemos encender nada, ni con la buena carita, nada podemos encender. Miren, el interior nuestro es un terreno, es algo profundo, de tal modo que la idea que nos da el texto, que es una realidad, es habita la fe sincera. Amén. Sigo leyendo y dice la palabra, aviva el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Y Timoteo entiende perfectamente estas palabras porque se le ha dado liderazgo, se le ha conferido u otorgado un liderazgo en el cuerpo de Cristo. Y luego entra el verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio es mente estable, mente renovada, mente siempre disponible para responder a la palabra, cooperar con ella. Es un asunto de estabilidad
es un asunto de paz en la mente. Ahora, vean esto. La fe sincera, ¿qué es lo que la hace ser así? Suena hermoso ese nombre. Queremos saber si es un asunto de un momento, algo breve o corto en duración. No. La fe sincera vive en nosotros. Muy bien. Características de la fe sincera, que es la fe verdadera. Quiero que apunte esto. La fe sincera conoce no solamente los nombres de aquello que se ve, sino que conoce los nombres de aquello que no se ve. Los tres primeros nombres, Loida, Eunice y Timoteo, son nombres de personas y las personas se ven. Pero en el verso 7 vienen ciertos nombres que son de espíritus. Espíritu de temor, espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. La fe sincera es conocedora del mundo visible y del mundo invisible. ¿Cómo anda usted en esa sinceridad de aspecto? La mayoría de nosotros conocemos lo que se ve, inclusive por nombre, pero cuando se trata de lo que no se ve, que es lo invisible, ¿qué pasó con nuestra sinceridad? Y es cuando se detona, y lo indico con estas palabras: fingimos que sabemos qué es por nombre cada cosa en el mundo espiritual. Y allí ya no podemos avanzar. El verso 5 y el verso 7 me reúne el panorama de lo visible y de lo no visible. Lo visible, las personas por sus nombres, Loida, Eunice, Timoteo. Pero la fe sincera es conocedora aún de lo que no se ve. Conoce los espíritus, espíritu de temor, conoce la verdad que está en la palabra que Dios no nos ha dado. No nos ha dado. La fe sincera conoce la procedencia. La fe sincera no finge, nunca te defraudará la fe sincera porque no finge. ¿Cómo anda usted en esos aspectos? Y se va dando cuenta de que usted conoce más en información lo que se ve y no tanto igualmente lo que no se ve. Pastor, no sé qué es esto que siento. Pastor, no sé qué me pasa. Pastor, oiga. Usted tiene la fe no fingida que habitó en Timoteo. ¿Cómo es posible que sepamos lo que pasa afuera, pero no sepamos lo que pasa adentro? Porque adentro puede haber fingimiento. Y esta carta tiene un filo cortante, nos habla a nosotros, los llamados, los escogidos, los ministros, nos habla con una palabra tremenda en su traza. ¿Ven? Y es que fingir, pues diríamos, pensé que lo sabía, pensé que lo entendía, pensé que era así como yo creía. ¿Ven? Entran los términos como suponía, pensaba, creía, decía. No. En lo espiritual no
no debe haber fingimiento. Es que yo pensaba, no. La fe sincera es una fe estable. La fe sincera detecta el temor. La fe sincera detecta toda situación de perturbación de espíritu. La fe sincera precisamente actúa sin fingimiento y es una autoridad. No permite el fingimiento. Bueno, ahora entiendo cada línea que le escribió el apóstol Pablo. Y el verso 5 es el fundamento, porque Pablo le dice a Timoteo, habitó en ti y en tu abuela y en tu madre y en ti también. Pero ese verbo habitar es muy importante. ¿Qué más en cuanto a la fe sincera? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo la puedo conocer? Entonces, en el verso 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Allí la fe sincera está oyendo. Diga conmigo, la fe oye. Ven, ahí están los sentidos de la fe, los sentidos espirituales de la fe. ¿Saben? Cuando me presenta la Escritura uno de los sentidos como el oír, yo debo mirar la calidad de en cuanto al uso. ¿Saben por qué? Porque sabemos fingir que estamos oyendo. Estamos oyendo por sonido, pero estamos pensando lo que no estamos oyendo, es decir, estamos en otro lado. La fe sincera dispone su oído interior, y eso es que sabe que puede oír, y se dedica a oír las sanas palabras y tomarlas y a retenerlas. Aquí viene un verbo, es lo que estamos descubriendo. Dice, que oíste de mí en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. El verbo oír, retener, otro verbo. Aleluya. Luego vamos a pasar al capítulo 3, en el verso 14, en conexión con la cita anterior. Una vez que Timoteo estuvo dedicándose a oír, a retener, a entender cada palabra, esta siguiente escritura nos va a revelar de quién estuvo aprendiendo. Vean el verso 3:14, tú por tu parte persiste en lo que has aprendido. Ese es el verbo que hice referencia, el verbo aprender. La fe sincera se dedica a aprender. Ahora, la fe sincera detecta o identifica las fuentes autorizadas. Y este es un panorama muy valioso. Aquí estemos muy al punto de nuestra atención. La fe sincera identifica las fuentes autorizadas para ella. La primera, verso 14, tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Y ese maestro fue el apóstol Pablo. Aquí está el verbo aprender. Amén. Entonces, siguiente fuente, 15. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. Ahí está el texto escrito, las cuales, es decir, ellas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el verbo allí? Conocer. Entonces, en sus apuntes pongan,
el verbo aprender, el verbo conocer. La fe sincera identifica a la fuente que enseña. Y esta fuente fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 13, que ya lo leímos, dice: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. La siguiente fuente es la Escritura. La fe sincera identifica las fuentes autorizadas para ella, la Escritura. Ahora voy a utilizar los dos verbos porque aquí está la riqueza. De las personas aprendo, de la palabra conozco. Vean esto, la persona es Pablo, el maestro para Timoteo. Timoteo aprendió de Pablo la forma de las sanas palabras. Todo fue por el oír. Del texto bíblico, el verbo que se usó fue conocer. 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 Conocer la sabiduría que proviene de ser salvo. La sabiduría para la salvación. Miren, esto lo enseñé en la mañana, nomás que no me grabaron. Y estoy pidiendo al Espíritu de Dios que me ayude a explicar estos dos asuntos como lo hice en la mañana. Hay personas que efectivamente sí han aprendido de alguien, pero no han conocido las Escrituras. La fe sincera precisamente va a cubrir todos esos panoramas que nos refiere el texto. La fe sincera te va a identificar quién es la fuente autorizada que está hablando la forma de las sanas palabras. Y te dice la fe, óyelo, a él sí óyelo. Eso es aprender. Timoteo aprendió de Pablo. Fíjense bien, Timoteo no conoció a Pablo en el sentido de Timoteo conoció las Escrituras. El verbo conocer es practicar la intimidad mutuamente. Es de mayor grado que aprender. El verbo conocer en su sentido práctico quiere decir: yo voy a ser tuyo y tú vas a ser mío. El verbo aprender no tiene esos atributos, no tiene esas fuerzas, no tiene esa capacidad. Y hay quienes se dedican a aprender y aprender y aprender y le dan vuelo al YouTube, a libros, conferencias, y le dan vuelo a mensajes, programas, y se quedan allí. La Escritura dice que aprendas de, y ahí está la fuente autorizada que enseña o dice la forma de las sanas palabras. Eso es para aprender, pero para conocer, Pablo le dijo a Timoteo: desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Tocante a aprender, vamos a hacer este examen o esta evaluación a modo de ejercicio. Puede ser para después. Trata de reunir 10 cosas que tú sabes que has aprendido. Trata de ponerlo en 10 renglones. Ahora, a un lado pon de quién lo has aprendido. Y si a lo largo de los años de haber aprendido aquello, tú has olvidado la fuente o la has
hecho a un lado o ya no es de importancia la fuente, esa es una mala decisión. Hacer a un lado la fuente es una mala decisión. Precisamente esa decisión incorrecta nos lleva a otras incorrectas, porque al final y en los últimos días, lo único que nos va a interesar es oír sin saber de quién estamos oyendo. Ese es el grave peligro de estos tiempos. ¿Ven? La fuente es muy valiosa, es valiosísima. ¿Cuántos han llevado a la casa de empeño una pieza y les dicen, parece oro, pero permíteme? No, no es oro. ¿Y qué sentimiento tienes? Es triste, porque brilla como oro, se ve oro, pero no es oro. Muy bien. Te pregunto, la fe sincera, ¿qué hará contigo? La fe sincera te llevará a conocer las Escrituras. ¿Qué hacen las Escrituras? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la Escritura dada, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la persona, hombre o mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Seguimos leyendo en el capítulo 4. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Vean la estructura: aprender de la fuente autorizada, conocer las Escrituras, y la tercera fuente es la predicación de la palabra. Eso está autorizado. Escuchar la predicación de la palabra está autorizado. Entonces, ¿dónde se halla el modo fingido que se suele tener por barato, por corriente, por regalado, por todo lo que nos gusta que sea gratis? El modo fingido entra cuando omitimos, le sacamos la vuelta, desechamos, negamos una, dos o las tres fuentes autorizadas. Si usted está omitiendo una de las tres, usted está fingiendo en esa área. La Escritura es clara. Cuando alguien dice, yo ya no quiero escuchar ninguna predicación de la palabra, ahí está el fingimiento a libre demanda. Cuando alguien dice, yo ya no quiero leer las Escrituras, ahí está el fingimiento así como pus saliendo de la llaga. Cuando alguien dice, yo ya no quiero aprender de la fuente que me enseña que es el pastor, ahí está el fingimiento a todo lo que da. Fingir, ¿cómo sabemos que es aquello? Precisamente el texto nos da las bases y después ya nos dice, ven, esta es la fe no fingida, esta es la fe sincera. El fingimiento, ¿qué es otra característica? Las opciones, hermano. Nos encantan las opciones.
Las opciones. ¿Quién inventó las opciones? Lean la palabra, deme otra opción. Escuche la palabra predicada, deme otra opción. Venga a aprender de la forma de las sanas palabras, deme otra opción. Eso es fingir. ¿Verdad que ya nos estamos entendiendo? Eso es fingir. Entonces el camino de la fe sincera está en la Escritura, está en la palabra. Predica la palabra. Sigo leyendo. Verso 3. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. La sana doctrina está en la Escritura, está en la enseñanza de la fuente que enseña, como el apóstol Pablo a Timoteo, y está en la palabra predicada, en la predicación. Cuando ya no se tiene un deseo por eso, dice, no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán. Noten el verbo oír, que es uno de los sentidos. Se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero dice el verso 5, pero tú sé sobrio en todo. Sobriedad. Y uno dice, es si toma no maneje, o sobriedad es no andar borracho o pasado en el whisky, tequila, licor, etc. No se refiere a eso. Sobriedad en el contexto inmediato anterior es mantén sobrio tu oído. Está en el contexto. Si dice el verso 4, apartarán sus oídos, y en el verso siguiente dice, pero tú sé sobrio. ¿Sobrio cómo y en qué? En el oído. No apartes tú tu oído, sé sobrio, sobriedad. Aleluya. ¿Ven cómo el oír es parte de la fe? La fe sincera es sobria. ¿Pero qué es sobria? A ver, vamos al verso 5 en varias versiones, por favor. ¿Verdad que no parecemos tan sinceros como suponíamos? ¿Verdad? Y ese es nuestro detalle. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Ahí está el oído sobrio, el oído prudente, el oído sobrio, el oído prudente. Aleluya. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Una de las características de la fe sincera es que cumple el ministerio recibido del Señor. Allí hay fe sincera. Ahora que presentemos los alfolíes y hagamos el llamado a presentar las ofrendas financieras, con el corazón alegre les voy a decir, eso es cumplir con el ministerio recibido, porque todos tenemos ese ministerio. La fe sincera cumple. ¿Qué es fingir? Fingir es decir que voy a dar si siento o no siento. Eso es fingir. La fe sincera, por eso es la fe correcta, porque no me lleva vía la sensualidad, que son los 5 sentidos. La fe sincera me dice, tienes que cumplir. Tienes que cumplir.
tienes que cumplir. Esto es un ministerio. Todo lo que se derive de la palabra ministerio tiene que ver directamente con la cabeza que es Cristo Jesús. Él es el de los ministerios. Él es el de los ministerios. Así que nos asinceramos con Él. Tenemos que cumplir. O no somos sinceros en esa área. Entonces, aquí Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, porque esa es la fuerza que tiene la fe sincera. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a repasar lo que hasta aquí hemos avanzado. Vayan al capítulo 1 nuevamente. Vayan poniéndole fecha al matrimonio civil. No se me va a escapar nadie. Los quiero casados. Aleluya. Vean capítulo 1. En el verso 5 hay 3 nombres. La fe sincera conoce el mundo de lo que tiene nombre en lo físico natural. Pero en el versículo 7 hay varios nombres de espíritus. Espíritu de temor, espíritu de cobardía, espíritu de amor. La fe sincera, ¿qué hace? También debe conocer el mundo de lo invisible por nombre. Nada de siento esto pero no sé qué es. ¿Dónde está la fe? Porque para eso es útil. La fe se alimenta de las fuentes, la enseñanza, la forma oída de las sanas palabras. Pablo enseña a Timoteo. La escritura te hace sabio para la salvación. La predicación de la palabra, predícala, porque haciéndolo vas a exhortar, vas a animar, vas a edificar, vas a preparar. Entonces la fe está en constante uso de sus sentidos espirituales. La fe sincera precisamente es correcta y es segura porque no nos deja abandonados. No sé qué es, no sé de qué se trata, no discerní, no tengo el don de discernimiento. No es un asunto de don, es un asunto de ser sinceros. ¿Ven? Conocen por nombre el mundo de los espíritus, de lo invisible. ¿Cómo andan en esa área? No todo se llama diablo. Hay espíritu de temor, no se llama diablo. Hay espíritu de esto, y hay espíritu de esto otro, y hay espíritu de esto, y hay espíritu de esto otro. La fe sincera debe conocer, si no estaríamos en un terreno fangoso, pantanoso, hundiéndonos, de que nomás sabemos el nombre de la mamá y de la abuela, pero no sabemos el nombre de lo que no se ve. ¿Ven esa parte? Ahí está la escritura revelándose a sí misma. Entonces, ¿qué más? En el verso 13, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Diga conmigo, la fe oye. Sí, tiene ese sentido la fe. La fe viene o llega por el oír y se mantiene oyendo. Y su boca es lo que lo hace a usted oír, su boca, cuando usted habla. Aleluya. Vean el capítulo 2, verso 2. Esto no lo hemos leído.
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ya con eso tenemos elementos de lo que es la sinceridad. A ver, hermanita fulanita, usted que anda diciendo esto, ¿de quién lo oyó? Usted que escribió esto en Facebook, en el WhatsApp, en las cadenas de esto y aquello, ¿de quién lo oyó? No, hermano, no sé, a mí me lo pasaron. Ay, hermanas, hermanos, eso nos dice que no somos tan inteligentes como parecemos. Vuelvo a repetir, nunca te envuelvas en nomás escuchar un mensaje sin saber la fuente. Es peligroso separar uno de otro. Lo que has oído de sabe, ¿dice sabe? No. La fe sincera, por eso se llama sincera, porque sabe que sabe que sabe. Y Pablo dice, yo soy el que te ha enseñado. Ahí está una fuente autorizada. Pablo representa el ministerio que le habla a los ministros, porque ellos a su vez tienen responsabilidades por sus funciones delante de ovejas o rebaños o creyentes. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿De quién yo, Pastor Saúl, estoy oyendo de autoridad espiritual? Yo le puedo decir mis fuentes. La número 1, Dr. Terry Mize, está vivo todavía. Tengo que saber de quién. Fuentes. Sabiduría, Dr. Mike Murdock, está vivo todavía. Ya son hombres que están llegando a los 80 años en un corto futuro. Pero las fuentes. Amén. Lo que has oído de mí, eso es lo que nos pone en seguridad de que la escritura a la cual estoy oyendo, leyendo y creyendo es mi fundamento seguro para mi eternidad. Amén. Enséñalo. Ok, hay muchos que enseñan lo que han aprendido. Y aquí entra el capítulo 3. El asunto con ese caso es que en el momento en que uno aprende algo, rápido es llamado a enseñarlo, como el egresado. La universidad, por su buen promedio, le dice, oye, te contratamos para que enseñes. No ha tenido ningún año de práctica, pero ya es maestro al siguiente día de haberse titulado. El asunto con ello es que el verbo aprender es que vas a enseñar, el verbo enseñar es que tú vas a poner a otros a aprender lo que sale de tu boca. Y en el capítulo 3, en el verso 15 dice, tú desde la niñez has conocido las Escrituras. Es otro verbo muy importante, conocer. Toda persona que se pone a enseñar hoy en día en cualquier medio o plataforma y no predica la palabra y no pone las Sagradas Escrituras
como fundamento, enseña de algo, pero nunca logrará que los oidores conozcan. La Escritura es lo que nos da el conocimiento. Es muy importante ese verbo. Tú desde la niñez has conocido. Entonces, de Pablo, yo, Timoteo, aprendo, pero de las Escrituras es que estoy en conocimiento. Y cuando se junta el aprendizaje o la enseñanza y el conocimiento, allí tengo bastante sobriedad, fundamento y seriedad. Amén. Gloria a Dios por siempre. ¿Qué más hace la fe sincera? Cumple con el ministerio recibido. Esto es una demanda que hace el Señor. Miren, voy a hacer como una exageración, pero para tratar de comunicar la idea. Vamos a suponer que llega el Señor y a todos les da un ministerio de algo. 1, 2, 3, 4. Mi hermano Fernando, todos. Imer, todos. Ignacio, a todos. Eric. A los 3 años viene el Señor y dice, ok, aquí está la lista, fulano y el ministerio que yo le di, sutanita y el ministerio que yo le di. Pero de pronto comenzamos a decirle, pues Señor, dame chance, no hice la tarea, no hice esto, no hice aquello, y ponemos al Señor en un modo que Él no quiere, es posar o ponerse frente a nosotros en el modo exigente. Te dije que cumplas, te dije que cumplas, te dije que cumplas, que cumplieras. Esa es la palabra que está allí en el capítulo 4, verso 5. Pareciera que el Señor ha repartido a todos ministerio, pero del 100% nomás el 5% le ha cumplido. Entonces lo que ha pasado es que no tenemos una fe sincera. Hay fingimiento porque el fingimiento sale barato. Y allí está lo craso, lo terrible. Entonces la fe sincera sabemos que es la buena, la correcta, la sana. ¿Saben por qué? Porque cumple. Punto, cumple. Amén. Aleluya. Cumple tu ministerio. Amén. Cumple con tu oficio, cumple con tus funciones, cumple. La fe es nuestra vida. Lo que estoy haciendo es algo que tengo y tengo la fe para cumplirlo. Ya vamos a concluir, ya estamos en el último tramo. Verso 9 del capítulo 4. Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y también los libros, especialmente los pergaminos. Es muy valioso cuando el apóstol Pablo da nombres y lo que andan haciendo y a dónde van y si están o no están o qué han dicho, qué han externado. Aquí dice que Demas desamparó a Pablo. Pues eso no es sinceridad. Amén. Una de las virtudes de la fe sincera es ser útil para el ministerio. Aleluya. Verso 15.
Cuídate también tú de él, pues se ha opuesto mucho a nuestras palabras. Aquí está un fingimiento en su máxima expresión. Se refiere al verso 14. Alejandro el calderero me ha causado mucho daño, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate también tú de él. ¿Sabes tú de quién cuidarte o todavía no sabes? Es parte de la sinceridad saber de quiénes debemos cuidarnos. Es parte de la fe. Es parte de la fe. Aquí está explícitamente: cuídense de este hombre. Es un opositor a mis palabras. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Verso 22, el último verso, dice: que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Ah, qué preciosa esa frase: esté con tu espíritu. Que la gracia sea con ustedes. Amén. El Señor está con nuestro espíritu. Ahí está la palabra, ahí está la fe. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Demos un sincero aplauso, por favor. Aleluya. Aleluya. Bueno, los que no aplaudieron, bueno, es que, este mensaje, qué bueno que fue grabado, está en el disco duro, está en YouTube. Saludo a los hermanos sinceros que me vieron y a las hermanas sinceras que me vieron, pero los quiero aquí presentes. Amén, los quiero aquí presentes. Muy bien, aleluya. Podemos seguir comprando cosas baratas por economía. ¿De cuál quiere que le eche, pastor? ¿De la verde o de la roja? ¿Cuál es más barata? La verde. Pues échale de la verde. Pero cuando se trata de fe, ya no es un asunto de que me sale más barato fingir. Eso ya no. Tiene uno que ir por la línea de la fe no fingida. Amén. Y todos tenemos parte en el ministerio del Señor. Todos tenemos parte en el ministerio del Señor. Les voy a dar una característica de Judas el Iscariote, quien fue el traidor. Una de las características para que vean el fingimiento de él. La característica de que Judas era un traidor se fue manifestando aún desde antes de los hechos o del hecho. Una de esas características es que Judas se salía de las reuniones que el Señor tenía en privado con sus discípulos. No se salga usted. Eso es ser el Judas traidor. Esa es una de las características del espíritu de Judas: salirse de las reuniones que el Señor tenía en privado con sus discípulos. Judas lo hizo en el día cuando el Señor le lavó los pies, se salió. Y uno dice: es que no, por eso uno examina la Escritura. ¿Ven? El que finge quiere fingir en todos lados, porque eso es lo que es. Quiere fingir. Pero el que es sincero se va a distinguir, porque dice, como dice el texto, que el Señor esté en tu corazón, que el Señor Jesucristo esté en tu espíritu. Amén. Diga conmigo: Dios no me ha dado
espíritu de temor, ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.